Marcos capítulo 6, versículo 7, misión de los 12. Fuerza, hermanos, concéntrense, que el Señor les ayude. Ruego al Padre que hayan tenido un hermoso día en una correcta mayordomía del tiempo, dando a cada cosa la cantidad de tiempo necesario, que hayan compartido con sus familias, que se hayan recreado de una manera prudente, que hayan orado, que hayan buscado al Señor por su cuenta en intimidad, y que esto sea prácticamente la culminación de todo un día que fue consagrado al Señor, el día del Señor. Yo ruego al Señor y a los que no hicieron esto, pido al Señor en misericordia que pase por alto la falta y que aún así les permita alimentarse con la palabra del Señor. Es muy difícil cuando alguien viene con otras cosas en la mente, de repente cambiar nomás el chip, y es difícil. Entonces ruego al Señor que tenga misericordia y que aún así permita que ustedes desgusten de la palabra del Señor. Doy gracias por aquellos que no ven como una opción negociable el venir a la iglesia. No es que de repente se presenta cualquier cumpleañito o alguna actividad y lo primero que se sacrifica es el ir a congregarse. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante en esta prédica. Entonces doy gracias al Señor por aquellos que ven esto como algo necesario, sumamente necesario, para alimentarse del Señor Jesucristo. Ustedes necesitan oír de Él, necesitan oír de Cristo todo el tiempo, necesitan oír del Señor. Aunque haya cosas que ya saben, necesitan oír de Él. Miren, tenemos un libro, un solo libro tenemos, que en verdad son muchos libros, pero están compendiados en este libro, en la palabra del Señor. Si fuese por leer todo este libro, podríamos terminarlo de punta a punta y se acabó, pero es en este libro tan profundo que tenemos que meditar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El apóstol Pablo, dejen ahí, quédense siempre ahí en Marcos capítulo 6, versículo 7. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo, a manera de confirmarle a la gente de esta ciudad, el apóstol Pablo les escribe en el capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por todo lo que les he dicho hasta ahora, dice Pablo, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. A mí no me molesta el escribirles siempre las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Y para ustedes es seguro. Así que yo me adhiero a esto. A mí no me molesta el predicarle todo el tiempo que la cruz del Evangelio, la obra de Cristo, quién es Cristo. Y créanme, para ustedes esto es seguro. Con el hermano Will, le decimos de cariño, ya muchos le conocen, estamos meditando por mensaje. Y en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12. Y miren, mensajeamos varios mensajes en base a este verso, que es el apóstol Pedro escribiendo a varias iglesias que les dice esto: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Yo no voy a dejar de recordarles estas cosas, aunque yo sé que ustedes ya lo saben. Y que estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesús me ha declarado. Y el que sabe Juan 21, 19, Jesús le había profetizado a Pedro que le iba a glorificar con una muerte horrenda. Imagínate caminar con esa profecía. Y él lo sabía.
Entonces yo simplemente me adhiero a esta idea que estoy ahora fundamentando con la palabra del Señor. A mí no me molesta el reafirmar en ustedes el nombre de Cristo, y para ustedes esto es seguro, y ustedes necesitan una y otra vez refrescar esto, porque el mundo allá afuera va a tratar todo el tiempo que ustedes se desenfoquen del Señor, todo el tiempo. Esa es la lucha constante, esa es una lucha mental constante, todo el tiempo. Y ahora vamos a Marcos capítulo 6, versículo 7. Jesús está predicando el Evangelio, Él destaca en la tierra. Él ya había elegido 12 hombres comunes y corrientes y los estaba preparando. En Marcos capítulo 6, versículo 6, el versículo anterior a este tema que se va a desarrollar ahora, dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, porque Jesús había ido a Nazaret, estuvo en Nazaret, y su gente, su propia gente, la que le vio crecer a Jesús, no creyeron en Él. No creyeron en Jesucristo. Miren, los que vieron a Jesús creciendo no creyeron en Él. Ahora Él se asombró de la incredulidad de ellos, y dice el versículo 6, en la parte final: y recorría las aldeas de alrededor enseñando, porque para esto Él vino, para enseñar. Acuérdense que inclusive en Marcos capítulo 1 le dice Pedro: vamos, porque hay mucha gente que te espera para que le sanes. Y él le dice: no, voy a ir por otros lugares, porque yo vine para predicar el Evangelio, yo vine para enseñar la palabra de mi Padre. Estoy parafraseando el versículo, pero lo que él dijo: yo he venido para esto, para enseñar y predicar el Evangelio. Y los milagros, si uno se mete en los evangelios, los milagros eran prácticamente algo secundario. Lo principal era la predicación de la cruz, la predicación del Evangelio. Tanto así que uno podía llegar a ser sanado por Jesús, pero eso no implicaba que sea salvo. El ejemplo, los 10 leprosos que Jesús sana y vuelve solamente uno, y Jesús pregunta: ¿dónde están los otros 9? Porque yo creo que eran 10, y él dice: no sé, dice. Y entonces le dice: tu fe te ha salvado. Vos sí sos sano físicamente y salvo. Entonces esta pequeña palabra, enseñando, es enorme, es profunda y es primaria en cuanto al ministerio de Cristo. Ahora vamos a meternos en el 6:7, que dice: después llamó a los 12. Bueno, Jesús está predicando, y acá, a partir de este versículo, cambia toda la perspectiva del ministerio de Jesús, porque acá Él ya va a empezar a entrenarle de una manera más práctica a aquellos a quienes después Él iba a dejarles la misión de expandir el reino, de expandir la obra de Cristo. Acuérdense que Él tenía un grupo de personas que le seguían. Después Él elige 12 hombres, lo vuelvo a repetir, para que pasen más tiempo con Él. Ya saben el nombre de todos. Y en prédica pasada hemos estudiado el perfil de cada uno, y le habíamos puesto a esa prédica, no recuerdo bien, así: el equipo que nunca elegirías era. Porque cada uno era cada joya en bruto, que créeme, para semejante misión vos nunca hubieses elegido a estos hombres. Y la conclusión que habíamos llegado era: si el Señor usó a estos hombres, y yo reposo como pastor en esto, yo, el pastor Guido, los maestros, reposamos en esta verdad. Si el Señor usó a estos hombres, Señor Jesús, podés usar a cualquiera. A cualquiera. Entonces, Jesús, de tenerle ahí cobijado a estos 12, ahora dice que les llama. Después llamó a los 12. Sigue el versículo 7. Y comenzó a enviarlos. Acá ya los envía. Esta no es la gran encomienda, cuando Jesús asciende y les envía para que vayan por todos lugares a predicar el Evangelio. Esta es como una actividad previa a eso. Es como un entrenamiento. Acá comienza el entrenamiento para estos hombres.
Dice que después comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Hay versiones que dice sobre todos los demonios. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Que vayan y liberen personas poseídas. ¿Se dan cuenta que no dice que les dio la autoridad para empezar a hacer milagros pomposos y majestuosos? No es que le dio autoridad para que vayan y de repente abran el Jordán, o que se detenga el día, o que llueva fuego, sino que les dio una autoridad para que vayan a servir a personas, liberándolo de los yugos de los demonios, de los espíritus inmundos. ¿Se acuerdan cómo cuando habíamos estudiado el Gadareno, cómo Jesús va y se presenta frente a él, y este Gadareno prácticamente se aterra a ver a Jesús y le dice: Hijo del Altísimo, ¿qué tienes con nosotros? Porque has venido antes de tiempo para atormentarnos. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esa misma autoridad que tenía Jesucristo y que todos se postraban a sus pies, los espíritus inmundos, ahora Jesús le está dando a estos 12 hombres y lo está dividiendo de dos en dos y les está mandando para que prediquen el Evangelio. Les repito, después ellos tenían que volver a Cristo. Esto era simplemente un entrenamiento para ver cómo se comportaban, Lo sorprendente de esto, que acá estaba Judas metido. Y Judas no es salvo. Lo que el Señor mismo dice. Entonces dice que los comenzó a mandar de dos en dos. Entonces hay una cuestión acá que yo me tengo que detener. Ningún otro evangelio da el dato de que enviaba a los discípulos de dos en dos. No hay. No lo dice Mateo ni Lucas. Y Juan ni siquiera habla de esto. Pero la pregunta es, ¿por qué de dos en dos? ¿Cuál es la enseñanza que está acá plasmada en Marcos y por qué el Señor enviaba de dos en dos? Y hay un pasaje en Eclesiastés que es muy importante para poder buscar la enseñanza del por qué Jesús creyó conveniente no mandar por ahí a llaneros solitarios para predicar el Evangelio, sino que enviar a hombres junto con otro hermano para que prediquen la verdad. En el libro de Eclesiastés, que está después de Proverbios, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, dice: mejores son dos que uno. Yo sé que ya muchos de ustedes conocen este verso. Dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque trabajan más. Versículo 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, porque hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Versículo 11, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Versículo 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos sí podrán hacerle resistencia, sí le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Wow. ¿Entendiste el mensaje acá, hermano en Cristo, que crees que esto vos podés hacerlo solo? No, a mí no me hace falta la iglesia, yo tengo mi comunión personal con el Señor. Miren, esto no es así. La vida cristiana no fue diseñada para ser vivida de esta forma. Vos necesitas de otro hermano, necesitas de un grupo de hermanos que te contenga. Jesús mismo, cuando estaba entrenando a estos hombres, aquí en Marcos capítulo 6, 7, y lo empezó a mandar de dos en dos, Él sabía que hacía falta que estos hombres tengan otro ahí a su lado para que sean consolados, sostenidos en la tentación, que encuentren consejo de alguien que también ama al Señor, que oren mutuamente uno por el otro, que se sostengan espiritualmente, que se infundan aliento, estímulo el uno al otro. Y te repito, si crees que podés vivir esta vida solo, es una mentira que el diablo te ha puesto. En el libro de Hebreos 10, versículo 22, dice: acerquémonos con corazón sincero. Amén, Señor, por ellos. Acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, estando certeros en la fe que tenemos en Cristo, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, que es Cristo, por supuesto. Después continúa y dice, porque fiel es el que nos prometió. Versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, considerémonos los unos a los otros para estimularnos. ¿Sabes lo que es estimularnos unos a otros? Ahora, si uno no está al lado de alguien que ama al Señor, ¿quién va a estimularle a quién? ¿Cómo? Yo estoy convencido de esto, ¿verdad? Y como se dice, me hago cargo. Tu mejor amigo o tu mejor amiga no puede ser un no creyente. No puede ser. No puede ser. Hay tantas cosas que tenés que replantearte si eso es así. Puedes tener conocidos y amigos en un sentido no creyentes, pero ¿cómo intimar? ¿Cómo intimar en cuanto al amor de Cristo con alguien que no se rinde a Él? ¿Cómo va a estimularte alguien que no tiene como fin principal glorificar al Señor? ¿Cómo? ¿Con qué va a estimularte? ¿Bajo qué cosas? ¿Bajo qué parámetros? ¿Con qué valores? ¿Cómo? Yo prefiero estar con ovejitas enfermitas que con lobos domesticados que no me muerden por el momento. ¿Me comprenden? Es necesario que nos juntemos, que estemos entre personas, que nos estimulen al amor y a las buenas obras. Y esas buenas obras es un término inmenso, predicar el Evangelio, santificarnos, todo para la gloria de Cristo. Y no dejemos de congregarnos, versículo 25, y acá está. Por supuesto, ¿dónde va a encontrar gente así? Pastor, no hay luego hombres buenos. Bueno, estás buscando en el lugar incorrecto probablemente. Y no dejemos de congregarnos ahí, en ese lugar donde hay gente que ama a Cristo, donde podemos conseguir buenos amigos. Aquí, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y gloria al Señor por estos, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, y tanto más cuando ya saben que aquel día se acerca. Y aquel día ya saben cuál es, ¿verdad? Entonces Jesús, por obvias razones, para entrenar a sus discípulos, en quienes había tantas cosas que cambiar aún, miren, tantas cosas, ahora los está enviando de dos en dos y les está dando autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Ahora, en el versículo 8, no es que Jesús les está haciendo que hagan un voto de pobreza. Hay órdenes católicas que al leer este versículo se visten inclusive hasta hoy día, así con túnicas, con cordones y con sandalias y nada más, porque han hecho una doctrina estricta de este verso. Y dice el versículo 8, y les mandó que no llevasen nada para el camino. Miren, vayan a predicar de dos en dos, a que le dio autoridad sobre los demonios. Ahora, les mando que no lleven nada para el camino, sino un bordón. Y un bordón es un báculo, es un bastón de viaje. El típico bastón del viajero que va caminando y tiene su bastón. Bueno, pueden llevar un bordón. Ahora, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, nada. La alforja es una especie de bolsa, la bolsa del mochilero de hace mucho tiempo, donde podían llevar comida, donde podían llevar provisiones. Bueno, esa bolsa no vas a llevar esa bolsa. Dice que también les dijo, no van a llevar pan, nada. Y mucho menos dinero para comprar lo que sea. Versículo 9. Sino que
calzasen sandalias, con sandalias, y no vistiesen 2 túnicas. Así que no vas a llevar la ropa de repuesto. Imagínate que Jesús te mande una misión junto con otro y te diga, no dinero, no solamente una sandalia, no lleves otra, solamente esa, y la ropa que tenés puesta. Pero pastor, y ropa interior, no, nada, ahí como estás, ni dinero. Y anda a vivir al que Dios es grande, como dice mi mamá. Nada. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Señor, para entrenarle a estos hombres, estaba haciendo eso? Y quiero mostrarte algo. Porque no es algo permanente. Ya después Jesús, cuando estaba ya a punto de mandarle en serio, y cuando en paraguayo decimos 2 veces una palabra, es porque es muy en serio, cuando estaba a punto de mandarles a ellos, quiero mostrarles, dejen ahí su dedo en Marcos capítulo 6 y vamos a Lucas 22. Y antes de contestar el por qué Jesús hizo esto, quiero mostrarles cómo no fue algo de carácter permanente. Lucas 22:35, y este versículo para el entendido es muy bautista. Muy bautista. Y después le explico por qué en los estudios bíblicos, para que vengan. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? ¿Se acuerdan? Porque él está trayendo a memoria el entrenamiento. Y ellos le dijeron, nada. Bueno, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Ahora sí, agarra tu bolsa. El que tiene bolsa, tómela. El que tiene alforja, tómela. Y el que no tiene espada, yendo, venda su capa y compre una. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Vieron eso? Bueno, ahora se van de verdad. Ahora se van. ¿Se acuerdan cuando le mandé sin nada, sin alforja, sin pan, sin nada? ¿Les faltó algo? Se habrán mirado todo entre ellos. No, nada, Señor. Bueno, ahora sí. Toma tu alforja, toma esto, toma lo otro. Y si no tienen espada, vendan algo que tengan y lleven una espada. Jesús. Muy bautista el versículo, por cierto. Y le dejo picando ese por qué. Entonces aquí Jesús, en el capítulo 8, vuelvo a repetir, solamente les está mandando yo iba a decir con lo necesario, pero me retracto acá, ni con lo necesario. Vayan a vivir y al predicar el Evangelio, les dice que vayan a posar en casas. Versículo 10, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Entonces, vayan sin nada y que aquellos a quienes ustedes predican el Evangelio se hagan cargo de ustedes. Nada más. Y el Señor les estaba haciendo esto para que ellos aprendan de una manera práctica a confiar en el Señor de manera plena. Ese era el motivo de esta enseñanza. Les dijo que dejen todo y vayan a la incertidumbre, pero confiando en el Señor y viviendo totalmente por la fe de aquel que lo sustenta todo. Buena práctica, ¿verdad? Imagínate que te mandemos así al Chaco. Luis Fernando, te vamos a mandar 15 días al Chaco a ver cómo te comportas. Pero ahí nomás, con tu ropita puesta. Te vamos para el colectivo de ida y de regreso, no sabe cómo, bueno, que el Señor te ayude. Y vamos. Y confía en el Señor. El Señor le podría estar haciendo algo similar a muchos de los que están acá, para entrenarlos para la hora de la batalla. Dejarles sin nada o con muy poco, para que ustedes aprendan a confiar netamente en Él. Y yo me estoy diciendo esto a mí mismo, ¿no? Es para mí esto también. Si hay alguien que
decreta qué vamos a tener y qué no vamos a tener, es Él. Y vean por favor esto, estos hombres eran aquellos que tenían que llevar el evangelio por las naciones, necesitaban tener las bases sólidas para llevar a cabo semejante tarea, y Jesucristo está preparando a estos hombres comunes y corrientes para semejante llamado. Wow. Y sí que eran hombres comunes y corrientes. Siempre los hombres tendemos a idealizar de una manera no bíblica y no santa a otros hombres, pensando que San Juan fue una especie de hombre que ni siquiera miraba fuerte y que San Pedro habrá sido una especie de hombre sobrenatural. Eran hombres como nosotros. Ayer fui a jugar fútbol. El fútbol no es lo mío, no es lo mío, yo lo confieso ahora. Yo sé que hay que meter la pelota ahí y chutar fuerte. No es lo mío, pero me gustó tanto ir a compartir con mis hermanos de aquí y reírnos y ver cómo se manifiestan ante cada patada. A ver, porque créanme, el fútbol es muy santificador porque, miren, saca cosas de los corazones. Gracias a Dios que no. Realmente, entonces ahí, miren, en 2 partidos, ¿sabe cuánto arrepentimiento y perdón hubo? No, de verdad, impresionante. No, me pateaste, no te pateé, si me pateaste, no te pateé, así está. Hombres comunes y corrientes. Hombres comunes y corrientes, que estallamos en carcajadas cuando algo es muy simpático, que lloramos cuando algo nos pone tristes, nos abrazamos, hombres comunes y corrientes. Y estos eran así, estos eran así. Y el Señor ahora les está preparando, así como el Señor. Yo te digo esto, y por favor entenderlo, no es para el que está al lado, es para vos. El Señor también te va a preparar y también te puede dejar en esta situación para que aprendas a confiar netamente en Él, para que aprendas a confiar netamente en Él. Y les dijo a estos hombres, versículo 10, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, y posen en esa casa donde entren, posen en esa casa hasta que salgáis de aquel lugar. No es que te vaya a entrar a una casa y de repente se convirtió alguien que tiene una casa más linda y hay aire acondicionado, ahí se come mejor y yo me voy a mudar de ahí para irme a esa otra casa. No, hasta que termines en ese lugar vas a quedarte en esa casa y vas a predicar ahí el evangelio y van a dejar ahí la semilla y van a después ir a otro lugar como embajadores que son de Cristo, embajadores que son de Cristo. Y esto es una lección muy práctica, Después dice en el versículo 11, 6, versículo 11 de Marcos, dice, y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. Y Lucas dice, en la versión paralela, en Lucas 9, sacúdanse el polvo para testimonio en contra de ellos. Acá uno va, predica el evangelio, una casa le recibe, uno posa ahí está, toma como una especie de PC del lugar de operación, y en un lugar específico uno predica el evangelio, viene más gente, deja la semilla y va. Pero en el caso en el cual uno vaya a un lugar y no reciban el evangelio y lo rechacen, dice acá,
y tengo que explicar el gesto, que se sacuda los pies, el polvo de las sandalias y que vaya. Y ese acto y ese rechazo que tuvieron sobre el Evangelio les va a servir como un testimonio el día de su juicio en contra de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona esté siendo condenada por el Señor de la gloria, el Señor no sé cómo, no sé si va a traer una imagen, va a traer un pensamiento, no sé cómo lo va a hacer, solamente dice que ese testimonio va a ser traído a esa persona como un alegato en su contra, como un juicio. Acá está la vez que me rechazaste. Y es muy importante entender ese acto del judío de sacudirse el polvo, porque el judío era un pueblo tan selectivo, tan exclusivista, que inclusive los judíos, cuando pasaban por tierras no judías, entiéndase por tierras paganas, los judíos por tanta repulsión a los paganos, se sacudían el polvo de todos lados por ni siquiera llevar partículas del lugar en el cual estuvieron pasando. Así era la actitud judía. Así. Entonces el Señor le está diciendo ahora, bueno, miren, ahora ya no es más así. Ahora el equivalente, dice Jesús, que el equivalente ahora a tierra pagana es cualquier lugar, casa, ciudad, aldea que rechace el Evangelio. Es el equivalente ahora a tierra pagana. Eso es. Quiero mostrarles quiénes hicieron este gesto. Si ustedes ven en el libro de Hechos, capítulo 13, hay una ciudad que se llama Antioquía de Pisidia. Hechos capítulo 13, versículo 13, aquí comienza Antioquía de Pisidia, pero en el versículo 48 dice, los gentiles oyeron esto y se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y oyeron todos aquellos que estaban ordenados para la vida eterna, para la vida eterna. Versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Versículo 51. Y ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Sacudieron el polvo de sus pies, como dijeron, su sangre no va a caer sobre nosotros. Ustedes rechazaron el Evangelio. Que es la misma ordenanza que Jesús dio a estos discípulos que estaban mandando de dos en dos. ¿Saben por qué? Porque ese es el gesto de un embajador que está llevando términos de rendición, y estos términos han sido rechazados, porque eso es lo que somos. Y acá le repito esto, y no me canso de repetirle una y otra vez las mismas cosas. Nosotros somos embajadores de Cristo. Una embajada es una porción de otro reino o país dentro de un reino que lo hospeda. Eso es una embajada. Y los embajadores son aquellos que hablan de aquellos reinos, gobiernos o naciones que representan. Nosotros, la iglesia es una embajada, es una porción de un reino que está en otra parte, que algún día vendrá a imponerse, y nosotros somos los embajadores que llevamos los términos de rendición de nuestro rey. Términos de rendición. Esta es una pregunta que de alguna forma alguien se habrá hecho en algún momento dado. ¿Por qué Jesús, o Dios simplemente, ya que es tan omnipotente, no agarró y con una voz que todos oigamos, predicó el Evangelio y que cada uno rechace, o que
¿Por qué no mandó ángeles, que son mucho más poderosos que nosotros, que pueden inclusive hasta traspasar paredes si quieren? ¿Por qué no lo hizo así? Simplemente porque a Él se le antojó, y acá es la palabra de un soberano, que el Evangelio sea predicado a través de nosotros. Así Él lo quiso, así lo diseñó y así va a ser. Les pregunto, ¿Él tenía el poder para hacer de una sola vez que todos oigan el Evangelio? Sí, claro que podía hacerlo, pero Él no lo quiso. Él quiso hacernos partícipes de esta encomienda, de este avance, de este proyecto, de esta obra. Entonces Él dispuso que seamos vos y yo los que prediquemos el Evangelio, que seamos embajadores de su reino, que vayamos de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de casa en casa, de barrio en barrio y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y somos embajadores que llevamos términos de rendición. No hay negociación. Es un mensaje contundente. Es de pongan su rebeldía, arrepiéntanse y déjense enseñorear por Jesucristo. ¿Y quién es ese? Alguien que murió de la peor manera posible. Murió prácticamente desnudo en medio de burlas, crucificado en un madero, ahí en una cruz. Él, dobléguense ante Él. Y te dice el griego, ¡qué locura! Y te dice el judío, eso realmente me tropieza, porque en mi mente carnal no tiene nada que ver con un rey majestuoso en términos del mundo. Y si te parece el Evangelio una locura predicarlo hoy, créame que en el momento en el cual Jesús estuvo aquí, donde la institución de la esclavitud estaba vigente, era aún más locura inclusive. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Y todo esto proviene de Dios. ¿De quién proviene esto? De Dios. Dios es el que hace nueva criatura a una persona. Quien nos reconcilió, por favor esta palabra, nos reconcilió consigo mismo. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el testimonio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo, otra vez, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Reconciliación, reconciliación, reconciliación. Versículo 20, así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios no ruega, el que ruega somos nosotros, pero es como si Dios rogase. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Te das cuenta cuántas veces acá dice la palabra reconciliarse? ¿Y qué es una reconciliación? Que haya paz entre dos que están enemistados. Esposo y esposa, qué buenas son las reconciliaciones, ¿verdad? Nuestro término de rendición es dobléguense al Señor, arrepiéntanse de sus pecados, crean en Cristo y reconcíliense con Él, porque ustedes están enemistados con Cristo si es que no, con Dios Padre, si es que no aceptan a Cristo. Ese es el término, son los términos de rendición. Y estos hombres que estaban siendo mandados para ser preparados para la gran encomienda, era el mensaje que estaban llevando. Inclusive, a veces ni siquiera tenían muy bien claro todavía toda la película, porque uno ve en Lucas 24 que ahí recién ellos comprenden bien el Evangelio, pero aunque sea ya entendían lo necesario para poder ir, predicar y liberar a las personas de sus demonios. No hace falta que lo busquen, pero voy a citarlo. En el libro de Romanos capítulo 5, 8 y 9 dice que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Saben lo que es ser enemigo de Dios? Enemigos de Dios. Y que fuimos reconciliados en Cristo Jesús y por ende somos salvos de su ira. Hay un verso tan duro en Mateo capítulo 10, versículo 34 que dice Jesús, no piensen que yo he venido a traer paz. Yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada, de tal manera que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Sabes qué Jesús te está diciendo acá? Que Él viene a dividir familias.
¿Qué? Jesús viene a dividir familias. Y por la cara de asombro me obligás a que te busque este versículo, de verdad, porque Mateo capítulo 10, versículo 34, dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Vieron eso? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue y viene en pos de mí no es digno de mí. Es impresionante cómo el Señor nos une como familia, pero termina dividiéndonos, inclusive puede terminar dividiéndonos de personas que tanto amamos, hasta que éstas a su vez también se dobleguen a Cristo y no solamente nos una un lazo familiar, sino que nos una un lazo eterno, eterno. Estuvimos hablando con un grupo de matrimonios y estábamos como que reflexionando en esto. Generalmente se dice después de cada boda, hasta que la muerte los separe, cuando uno termina la ceremonia. Pero esto es lo hermoso de un matrimonio creyente. La muerte podrá separarlos como esposo y esposa, pero a la par que la muerte los separa como esposo y esposa, la muerte en Cristo los va a fundir en una hermandad eterna, eterna, para adorar juntamente a Dios. Es como si fuese que la muerte separa algo, pero une de una manera mucho más pura, gloriosa y eterna otra relación. Así que hasta que la muerte los separe y los une eternamente como hermanos en Cristo Jesús. Esa sería una buena frase para terminarla. Y también en esto reflexionamos. La muerte va a separarte de tu cónyuge, de tu esposo o esposa. Y cuando vuelvas a unirte con él o con ella, en la eternidad, vas a unirte a ese ser, pero sin todos esos defectos que ahora no te gustan de esa persona. Y la mirada entre los esposos fue así. Bueno, todo aquello que te enamoró de ella o de él, toda aquella virtud va a subsistir. Y todo aquello que tenía que ser santificado va a desaparecer, porque va a estar en un estado glorioso. ¡Wow! Y mi esposa dice amén. Imagínense. Y esto es lo que predicamos: ríndanse a Cristo, ríndanse a Cristo, ríndanse a Cristo. Reconozcan que Jesús fue aquel vaso portador de toda la ira de Dios, ira que nosotros merecíamos, furor que nosotros debíamos consumir eternamente. Y Jesús toma nuestro lugar y dice: Padre, destrózame a mí en lugar de ellos. Y el Padre toma a su Hijo, según Isaías 53, y destroza a Cristo por todas aquellas cosas que nosotros hicimos. Por eso es que no hay otro camino para llegar al Dios Padre sino Jesucristo, porque Él es aquel que fue destrozado por cada obra que nosotros hicimos. Es por Él que nosotros somos embajadores declarados justos, sin ser justos, porque es la justicia de Cristo la que reposa sobre nosotros. De tal forma que Dios Padre, al mirarnos a nosotros, nos ve puros, no porque seamos puros, sino porque está viendo a Jesucristo en nosotros. Así que crean en Cristo, arrepiéntanse y ríndanse. Y a algunos les gusta decir esta palabra: esclavícense por el Señor. Y me parece una locura, pero hermosa a la vez. Romanos capítulo 6. Antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de la justicia. Cambien de amo. Y si se niegan y rechazan esto, tomen esa perla, llévenla de nuevo y sacúdanse los pies, porque dice: de cierto os digo,
Marcos 6:11, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, que para aquellas personas. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepientan, que se arrepientan. Y créanme, uno puede hacer solamente una prédica de este versículo. ¿Qué es verdaderamente arrepentirse? ¿Y cuál era el tipo de arrepentimiento que Jesús predicaba? Predicaban que los hombres se arrepientan y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y por supuesto, esta era señal de apóstol, como se dice. Nosotros creemos que el Señor puede sanar a quien quiera en el día de hoy, pero el don, tal como fue dado aquí a los apóstoles, fue para que ellos tengan autoridad para escribir la Escritura. Y este es todo un tema aparte, pero tenemos forma de fundamentar eso en el día de hoy. Y no es que el aceite era el que sanaba, era la oración con fe de estos hombres que tenían estos dones extraordinarios para dar la autoridad a la Escritura que más tarde ellos terminarían escribiendo. Pero el punto acá que quiero referirme es esto. Ellos predicaban el arrepentimiento. Si uno ve una especie de... En el libro de Tito capítulo 1 dice que nosotros tenemos que ser retenedores de la palabra fiel tal cual ha sido dada. Repito, retenedores de la palabra fiel tal cual ha sido dada. No le agregues nada, no le agregues tu sueño, no le agregues tu experiencia como una doctrina. Uno puede contar experiencias, pero no hacer doctrina sobre una experiencia. Entonces dice, vos retener la palabra tal cual te ha sido dada. Y uno puede ver una especie de abolengo teológico, de una especie de herencia, de mensaje, ya desde, por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículo 2, cuando Juan el Bautista estaba preparando el camino para cuando venga Jesucristo, dice Mateo capítulo 3, versículo 2, Juan el Bautista diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después Juan el Bautista le da la posta a Jesucristo, Mateo capítulo 4, versículo 17. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí rápidamente uno puede ir y ve el paralelo en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Y dice Jesús, después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y este mismo mensaje, como una herencia, como una idea que se va heredando de mensajero en mensajero, es lo que Jesús le está predicando acá, le está pidiendo que prediquen acá los apóstoles en Marcos capítulo 6, versículo 12, que dice, y salieron y predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y es el mismo legado que vos y yo tenemos hoy. Salir y predicar que la gente se arrepienta y crea en Cristo. No hay forma de aguar esto. Es muy duro hablar de pecado, es muy duro hablar de condenación, de ira. Vamos a hablar más del amor de Dios. Ponele más agua a este jarabe que está muy fuerte. No, siervo inútil, así tenés que predicarlo. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a vos también van a perseguirte. Es como si fuese que encontramos aquel ángulo para decir, encontré Jesús para predicar lo mismo que predicaste sin que me odien. Wow. Y si el mundo te hace así, Jesús te hace así. Y si Jesús te hace así, créeme, es mejor que el mundo te haga así. Y en el paralelo a este versículo, narrado por Mateo, es que él en Mateo 10 dice, así les envío como ovejas en medio de lobos. Como ovejas en medio de lobos. Por favor, métase en la metáfora. Y si Jesús mismo te dice que el inconverso es como un lobo, ¿qué pasa que no quieren comerte? ¿Por qué no
Y estuvimos meditando también en esto con un grupo de hermanos en el estudio bíblico. Hay dos formas que vos seas enviado como oveja en medio de lobos y los lobos no quieran destrozarte. Punto 1, no estás predicando lo que Jesús te mandó. Punto 2, sos un lobo y estás con los tuyos. Es así de simple. Así que quiero que comprendan más esto y como su pastor, el Señor toma hombres comunes y corrientes, y los prepara para misiones que Él tiene para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros. El Señor va a prepararte. El Señor puede, inclusive si no querés dejarlo, Él va a hacer que estés sin tu alforja, sin tu dinero, sin tu pan, sin sandalias, para que simplemente aprendas a confiar plenamente en Él. Él va a prepararte como sea, porque Él va a enviarte como oveja en medio de lobos, con el fin por el fin principal de todo, que es que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Gloria al Señor por su providencia y porque Él decreta cada cosa que nos sucede. Vamos a orar.